Hace unos 2 o 3 domingos que le prediqué una palabra de justificados por la fe en Cristo Jesús. Y se encuentra en Romanos 3, 21 al 25. Tenga su Biblia abierta porque aquí usamos muchas escrituras para predicar. Más bien predicamos la palabra, no nuestras ideas o lo que pensamos que Dios quiere que hable. Mejor nos vamos a lo seguro, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo para todos los que creen en Él. Es el único requisito, que usted crea en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es por fe, ya sea si la persona es judía o gentil, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Los hermanos del antepasado no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos. Ahora nosotros, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y cómo venimos a entrar al reino de Dios es por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz, vertió su sangre para pagar los pecados tuyos y los míos. Por medio de ellos somos justificados, pues por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que requiere? Solamente que usted tenga fe para creer que Cristo es el Hijo de Dios y que vino en persona de humano y se dio por nosotros para justificarnos, para ponernos en un lugar donde Dios nos puede aceptar. Gloria a Dios, aleluya. Es el regalo más lindo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a seguir adelante donde lo dejamos la anterior vez. Estábamos leyendo en Génesis 2:17. Más, Dios hablando, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Una orden sencilla. Tenían muchos árboles para comer. Dios les había proveído todo lo que ellos necesitaban para vivir una vida en abundancia y más que abundancia. Dios cumple su promesa. Aleluya. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la sentencia. Y diríamos, esto es para entonces. Ahora tenemos la gracia que les prediqué esta mañana en inglés. La gracia de Dios, qué linda gracia, ¿verdad? Que es inmerecida, no la merecemos. No la ganamos, no la compramos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que la gracia de Dios es por la sangre preciosa vertida en el Calvario, por Cristo Jesús, para usted y para mí. Somos comprados con precio de sangre. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, ahora pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados, pues por la fe en Cristo Jesús. Qué bonito cambio, ¿verdad?, en nuestras vidas.
Ese cambio viene en 2 Corintios 5:17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué más? ¿Y las cosas viejas? He aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ahora hemos sido justificados y transformados con esa justificación para empezar una vida nueva. Si usted está aquí, ha estado viviendo una vida vieja o el pasado que le ha traído mucho perjuicio a usted y a su familia, el Señor está ofreciéndole esta mañana justificación para que usted sea justificado y poder entrar al reino de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que Dios haya proveído una manera para salir del reino del diablo en el cual estábamos antes. Estábamos en la prisión del diablo, porque no podíamos salir de allí aunque quisiéramos. Que tantas veces nosotros queríamos cambiar nuestra vida, pero no podíamos. Y todavía aún hoy hay gente que tratan de salir de esa prisión, de ese bondaje del diablo, pero no pueden, porque solamente hay un camino y Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la respuesta. Cualquier hijo que usted tenga, hermano que usted tenga, cualquier persona que usted conoce o son familiares que están sirviendo al diablo o al mundo, solamente pueden venir a Jesús por Jesucristo. No les predique, no les hable, tú eres un borracho y estos son los productos de un borracho. No, eso no los va a sacar del vicio. Y desgraciadamente es de la manera que a veces nosotros testificamos. Necesitas dejar de fumar, necesitas dejar de tomar, necesitas dejar la droga, necesitas dejar de andar ahí para arriba y para abajo en las cosas del mundo. No, no puede. Aunque quiera, no puede. Y va a seguir en ese estado hasta que no venga a Jesús. Cuando viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados a Jesús y le pide perdón, el Señor le va a perdonar y le va a dar una vida nueva. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Por medio de salvación. Ahora, esa salvación es solamente para transformarnos o salvación del mundo a la gloria de Dios. No, nada más, no es nada más para eso. Eso fue entrada al reino. Ahora tenemos que aprender cómo vivir en el reino. ¿Ok? Para ello tenemos que ceder a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso hay predicadores, por eso hay Biblia, para que nos enseñe cuál es el camino. Porque Jesús dijo esto, dijo el camino allá afuera es ancho, todos pueden andar en él. Todos pueden ser borrachos, todos pueden ser drogadictos, todos pueden ser lo que el pecado les exige y los lleva y los arrastra a hacer. Pero dijo, el camino mío es angosto y pocos son los que lo encuentran. Aquellos que están dispuestos a esa transformación por medio de la salvación. ¿Ok? Y no tiene otro remedio sino la muerte, es decir, el pecado. Sacrificatoria de Cristo Jesús, es decir, la muerte de Cristo nos salvó de esa vida que llevábamos antes. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de nosotros el pecado.
¿Por qué necesitaba quitar el pecado de nosotros, hermanos? Porque Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender esto, que para continuar en el reino, Dios te sacó por medio de Jesucristo y la sangre preciosa del Cordero, te sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Pero ahora tienes que caminar en ese reino. Ese reino tiene un rey y se llama Jesús. Te tienes que someter al dominio de ese rey, como lo tendrías que hacer en cualquier otra nación donde tienen reyes, ponen sus leyes y tú te tienes que someter a esas leyes o caes en problemas. Lo mismo con Dios, hermanos. Para entrar a ese reino, temo, y lo explico más porque temo que muchas gentes entran al reino, pero nunca aprenden cómo vivir en ese reino. Y sufren por ello. Porque andan de afuera para adentro, de afuera para adentro, de arriba para abajo. Un día están muy espirituales, otro día andan arrastrándose en el suelo. Y esa es la vida de sub y baja que le llamo yo, porque así es, no es segura. Pero esa no es la vida que Cristo Jesús dijo en Juan 10:10. ¿Se acuerda que él dijo? El diablo vino a robar, matar y destruir, y es lo que está haciendo allá afuera. Pero yo vine a darte vida y vida en abundancia. No hay otra vida en abundancia que puedas gozar más que la vida en el reino de Dios. Si tú quieres desarrollarte en el reino de Dios, Dios te va a ayudar y te ha dado el Espíritu Santo para que te guíe y para que te ayude en tu caminar con Él. Porque día en día tenemos que depender todavía de ese sacrificio de la cruz. A veces se nos olvida el sacrificio de la cruz, pero ese sacrificio fue para que nosotros podamos ser justificados por la fe en Cristo Jesús y para que nosotros podamos caminar en poder en este mundo. Les prediqué a los hermanos esta mañana que el enemigo más grande que tenemos no es Satanás, es nuestra carne. Nosotros mismos somos enemigos, porque la carne y el Espíritu de Dios no se mezclan. Nunca puede usted agradar a Dios en su carne. Mucha gente piensa, si voy a la iglesia, si doy ofrendas, si canto los coritos, pero luego viven como le da gana. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es su obediencia por medio de amor. Fíjese bien, no es obediencia por medio de su fuerza. Mucha gente trata con sus fuerzas de agradar a Dios. Yo voy a hacer esto para agradar a Dios y luego falla. Y si lo logra como quiera no va a agradar a Dios, porque lo único que agrada a Dios es una vida consagrada a Él, una vida de fe, una vida de amor, que les prediqué esta mañana. El amor, que es lo que Dios es. ¿Usted quiere saber quién es Dios? Mucha gente le preguntará, ¿y tú cómo sabes que hay Dios? Dios es amor. Y donde quiera que haya amor, ahí está Dios. Ese es Dios. Amor. ¿Ok? Por eso Jesús dijo, cuando vino y cumplió la ley de la tierra o de Moisés y la ley que se había puesto para los antiguos, esa ley tenía muchas demandas de la carne y no las podían cumplir. Jesús vino y murió en la cruz para que nosotros no tengamos que depender de la carne, sino del Espíritu. ¿Ok? Y qué vergüenza, ¿verdad? Que Él haya muerto esa muerte vergonzosa y cruel, para que nosotros podamos caminar en victoria, pero no lo hacemos porque todavía le damos lugar a la carne para que nos guíe. La carne y el diablo trabajan juntos. Dije, su carne y el diablo trabajan juntos para destruir al hombre interior que está aquí adentro. ¿Ok? Acuérdese que el diablo y la carne trabajan juntos para destruirle a usted mismo. Fíjese que esta carne
donde yo vivo, trabaja unida con el diablo para destruir mi alma, para destruir lo que verdaderamente soy yo, lo que va a continuar viviendo después de que me entierren en un pozo, va a seguir viviendo. Gabriel Morales va a seguir viviendo. Y usted, si es de Cristo, va a seguir viviendo. No termina allí, dice la Biblia, que allí no acaba todo, porque al cerrar tus ojos a esta vida, abres los ojos en la presencia del Señor. Aleluya. Así es que tu vida apenas principia después de que tu vida aquí se acaba. Pablo dijo en esta forma, dijo, este cuerpo, esta carne, esta casa donde vivimos se hace vieja y un día se cae, un día deja de existir. Pero el hombre interior, que es el verdadero tú y yo, sigue viviendo. Y ese ser que sigue viviendo va a tener que dar cuentas al Señor un día por la vida que yo llevé aquí en la tierra. No después, no antes, cuando estaba aquí en la tierra. ¿Ok? La cual se apropia por medio de la fe. Hechos 13, 38 y 39 está hablando de la justicia. En Hechos 13, 38 y 39, si lo digo muy rápido, usted búsquelo en la pantalla y ahí lo puede leer con nosotros, ¿ok? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, Jesucristo, somos justificados. Todo aquel que cree, y esto es lo bonito de esta justificación, que no es nomás para los perfectos, no es nada más para los simpáticos, las bonitas, no es para los altos o los chaparros, no es para los gorditos y los flaquitos, no, es para todos. Todos podemos tomar parte en ese regalo de Dios. Aleluya. La descripción triple del pecado puede resumirse así. Como un acto es la violación de la voluntad de Dios o la falta de obediencia a ella. Lo más importante en tu vida es fe, obediencia y amor. Esas tres cosas te van a llevar a la gloria. Pero fíjate bien cómo es: fe, obediencia y amor. Tenemos que amar a nuestro prójimo, hermanos. Tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Hay muchos cristianos que al parecer son muy religiosos, nunca fallan la iglesia. Dan sus ofrendas, cantan los coritos y levantan las manos, pero viven sin perdonar a otra persona. ¿Y sabes qué? Jesús dijo que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. ¿Qué tan serio es eso? ¿Hay alguna ofensa que es tan seria que vamos a estar en ese lugar de no ser perdonados cuando cometemos faltas y las vas a cometer? ¿Puedes tú arriesgar tu vida de no tener perdón de Dios, nomás porque tu carne se lastimó por alguien? Yo creo que no. No hay nada en este mundo que tiene suficiente valor para robarte de las bendiciones de Dios. Si Dios no te perdona, tú estás viviendo en maldición. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si tú no perdonas, Dios no te perdona, tú vives en maldición en lugar de bendición. Pero yo creía que viniendo a la iglesia no es lo que mi Biblia enseña. Tú mismo te estás acarreando maldición en lugar de bendición. ¿Por qué? ¿Por un capricho de no querer perdonar a alguien? ¡Wow! ¿Qué tan sabios somos, hermanos? Yo creo que no tenemos que ser sabios
para entender esto. Que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Dios nos perdona a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aleluya, qué bonita oración, ¿verdad? Jesús la enseñó. Pero tiene que ver con la sentencia de no perdonar a tu prójimo. ¿Y sabes qué? El cristianismo está basado en amor. Amor. No qué tanto haces, no qué tan sabio eres, no qué tanto sabes de la palabra, no qué tanto oras, no qué tanto vienes a la iglesia. No, es amor. Porque puedes hacer todas esas cosas, fíjate bien lo que voy a decir, puedes hacer todas esas cosas sin amar, pero no puedes amar sin hacer todas esas cosas. El amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados. El amor es el que te da la fuerza para perdonar la ofensa más seria que te hagan hecho. Amén. Se ponen muy serios, hermanos, pero esta es la verdad. Nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que por los hechos de nuestra carne podemos satisfacer al Dios que mandó y sacrificó a su Hijo, único Hijo, para que nos librara de esa condenación. Y ahora por un capricho no lo podemos vencer. ¿Hay salvación ahí? No. ¿Hay justificación ahí? No. ¿Cómo te justificas? Si Dios dijo, si tú no puedes perdonar a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo puedes? Si no tú puedes amar, perdone, si no puedes amar a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo puedes amarme a mí? Mentiroso. Cuando me dices que me amas son mentiras. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿ok? Vamos adelante. Como un estado es la ausencia de justicia y por su naturaleza es enemistad contra Dios. Fíjese bien. Lo voy a leer otra vez, lo voy a leer juntos. La descripción triple del pecado puede resumirse así como un acto de violación de la voluntad de Dios o la falta de obediencia a ella. Como un estado es la ausencia de justicia y por su naturaleza es enemistad a Dios. Fíjese bien. Romanos 3:24. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese bien. Ya que somos justificados, no vamos a ser, lo somos ya. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador de corazón? No fue emoción, no fue obligación, no fue para quedar bien, pero fue por medio de convicción que Dios puso en su corazón cuando usted escuchó la palabra. Y todo lo demás, hermanos, viene por medio de convicción cuando escuchamos la palabra. Esta palabra que usted está escuchando ahorita le va a poner convicción a usted. Usted lo puede rechazar si quiere y continuar en su capricho, o lo acepta y recibe liberación y justificación de Dios. Tan sencillo así. Muy fácil. Romanos 3:24, ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Redención liberal mediante el pago de un precio. Eso es lo que redención es. Si usted le debiera a alguien un dinero y viene una persona y le paga ese dinero que usted debe, que no puede pagar, él lo está redimiendo a usted. ¿Ok? Lo está redimiendo.
Lo que Jesús hizo fue pagar el precio de nuestros pecados para redimirnos y sacarnos de esa condición que no podíamos librarnos nosotros mismos. Era una prisión. Aunque queríamos, muchas veces nos cansábamos de lo que estábamos haciendo y queríamos salir, pero no podíamos. Uno de los dichos favoritos del que anda en el mundo es que yo puedo dejar esto cuando yo quiera, pero no quiero. No puedes. No puedes, porque cuando quieras, lo primerito que vas a buscar es al Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Buscas al Señor Jesús. Primero quizás buscas una iglesia donde te prediquen la verdad, y allí Dios te va a poner convicción. Allí tú te vas a arrepentir, allí le vas a pedir perdón a Dios, y Él te va a justificar con su sangre. All right. La doctrina en el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento por el sacrificio de Cristo de los tipos o símbolos y las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la redención. La doctrina se presenta de manera completa en 3 palabras que se traducen redención, agorazo, comprar en el mercado. En esta palabra se implica la idea de un mercado de esclavos, tú y yo. Los que son el objeto de la redención están vencidos o vendidos al pecado. Romanos 7:14. Cuando había esclavos, los esclavos se podían comprar de un dueño a otro por precio. Cuando aquel hombre los compraba, él los redimía de aquella ley, de aquel hombre o de aquella persona. Ahora se sometía a el que lo compró, redimido. Por eso Cristo dice, con precio de sangre. No somos comprados con dinero, no somos comprados con ninguna otra cosa, pero si somos comprados, entonces nosotros tenemos la libertad primero y obligación segundo de someternos al que nos redimió. ¿Se da cuenta? Esta es una vida diferente que la vida que vivíamos afuera. Okay. Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo que es más, se hallan bajo sentencia de muerte. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿Ok? No está condenado para estar eternamente perdido en el lago de fuego para siempre, jamás. Mas el que no cree, ahí está la sentencia, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, cuando vamos a una persona, no los condenamos. El pecado que tú estás haciendo te condena. El pecado que estás haciendo te va a llevar al infierno. Esa persona no tiene poder para salir de ese pecado. Tú puedes dejar el vicio, si quieres, lo vas a dejar. No, no puede. No puede. No hable a la carne, háblele al espíritu de ese hombre. ¿Sabes qué? Si tú quieres salir de la vida que llevas, yo sé de un hombre que te puede salvar. Cristo Jesús. Esa es la respuesta para ti. Fue la respuesta para mí. Aleluya. Y es la respuesta para todo. Todo el que cree, dice. Todo esto se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Afirma de redimir a la humanidad. La salvación nunca es por obras, sino por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El precio del rescate es la sangre del Redentor que murió en lugar de nosotros. ¿Quién dice gloria a Dios?
Gálatas 3:13. Me temo que a veces tenemos la salvación como algo barato, hermanos. Tenemos la gracia como una libertad para pecar, que al cabo Dios nos perdona. Su gracia me cubre. No es una licencia para pecar, hermanos. La gracia es una dádiva de Dios inmerecida. No la merecíamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya lo tiene Gálatas 3:13. Hecho por nosotros una maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. La redención se efectúa por medio de sacrificio y de poder. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, que está enseguida, 2 versos enseguida o 3 versos enseguida de lo que nos habla, de manera que si alguno está en Cristo. Este es Pablo enseñando esto, ¿verdad? Y en el verso 21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora usted es justificado. Hay personas que dicen: yo no soy justificado, no soy tan bueno así. Usted no se basa por lo bueno que usted es o las obras de su carne. Se basa por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para redimirnos. Ahora somos justificados porque somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aprenda a depender en ese precio que se pagó. Aprenda a depender en lo que Cristo hizo, no lo que usted puede hacer o va a hacer en la carne. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Una maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Ya lo leímos, lo leemos otra vez para que la agarre. La redención se efectúa por medio de sacrificio y de poder. 2 Corintios 5:21, ya lo leímos también. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, si somos libres, supongamos que usted era un esclavo y alguien le compró, pagó el precio que le habían puesto en su cabeza. Este hombre lo vendo por $1,000. Y alguien fue y pagó esos $1,000 por usted. Y le dijo: a mí no me debes nada, estás libre para hacer lo que tú quieras. Ahora, fíjese bien, si ese esclavo se somete a esclavitud él mismo, es lo que le pasó al pueblo de Dios después que salió de Egipto. Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud que tenían, pero ellos nunca aprendieron a vivir en la victoria que Dios les había proveído. Al sacarlos de Egipto, ellos todavía caminaban en la carne, no podían caminar en el Espíritu, porque les fallaba. Ellos habían aprendido a ser esclavos y todo lo que hacían lo hacían como esclavos cuando ya eran libres. Muchos de nosotros, Cristo Jesús nos ha librado, libertado de la condenación del pecado, pero no sabemos vivir una vida libre en Él. Y vivimos todavía amarrados, todavía encarcelados, cuando tenemos la libertad. ¿Usted se imagina que usted tenga libertad para hacer lo que quiere? Pero todavía se siente esclavo porque no ha sido nada más que un esclavo toda su vida. Se somete a esa esclavitud todavía.
Qué triste, ¿verdad? Que después que pagaron el precio por usted, todavía nosotros sigamos esclavos. ¿Usted cree que eso tiene sentido? No. Estas son las dos leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sola es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por alguna manera, aparte de la fe en Cristo Jesús y la cruz, él está condenado al fracaso. Ahí está. Número 2, 3:25 del mismo libro. El cual Dios ha puesto en propiciación, fíjese bien, Dios lo ha puesto en propiciación o en lugar de nosotros. Expiación o reconciliación es lo que quiere decir propiciación, si usted no sabe lo que es. Por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados. ¡Wow! Somos redimidos, hermano. No tenemos que vivir en el pecado. No tenemos que ser esclavos de esta carne. Su mayor enemigo es su carne, no es el diablo. La carne suya y el diablo trabajan juntos para destruirle a usted, el hombre interior, el que verdaderamente es usted. Este cuerpo es una casa donde yo vivo, que un día se va a terminar, va a ser enterrada en un pozo y va a volverse a polvo. Pero el hombre interior va a vivir para siempre. Ese es el que le va a dar cuentas a Dios de lo que vivimos aquí en esta tierra. Por eso somos responsables y culpables si no cumplimos con las leyes del reino. Yo creo que todos queremos vivir en el reino, es el mejor lugar. ¿Sabía usted que cuando usted sea libre de la carne y sea controlado por el amor de Dios, hay una libertad tremenda, hermano, que no la podemos comparar a ninguna libertad? No la podemos comparar a la libertad de no deberle nada a nadie, de tener todo el dinero que queremos, de estar libres de cualquier condenación. No, esta libertad es diferente. Es lo más precioso. Cuando una persona aprende a caminar en el Espíritu, tiene una paz y un gozo que no se compara a nada. Usted piense en lo más gozoso en su vida que usted aprecia. Para algunos es el día que se casó, aunque no duró mucho, pero hello. Para otros es haber pagado la casa, el carro, todo. Es un buen sentir, le aseguro. Se siente bonito. Pero no se compara. No se compara a la libertad que usted tiene en Cristo Jesús y caminar en la fe, caminar en el reino de Dios. Aleluya. Nada se compara. Nada. Absolutamente nada. Es una vida libre, de paz y de gozo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Pase lo que pase, esté en el hospital muriéndose, esté en manos del doctor o en manos de abogado, en manos del que sea, usted no compara esa paz la paz que Cristo da y la paz que viene al corazón de una persona que camina libre de la carne. Acuérdese que la prisión que usted tiene ahorita, si todavía la tiene, es su carne. No es el diablo. Al diablo le echamos culpa de todo. Sí, fue el diablo me hizo hacerlo. El diablo me influenció. El diablo tuvo que... No fue el diablo. El diablo usó su carne, pero fue su carne la que le convenció de que usted hiciera aquellas cosas.
Acuérdese bien de su carne. Todo tiene que ver con su carne y la mía. Todos queremos vivir una vida para Dios que es hueca, porque queremos satisfacer a Dios con nuestras propias obras, y las obras de nosotros apestan a Dios. Son como trapos sucios. Dice bien. No espere agradar a Dios. ¿Sabe cómo va a agradar a Dios? Cuando usted aprenda a amar a todos. Su mayor enemigo, usted lo ama. La ofensa que venga, usted lo ama. Entonces viene paz a su corazón. Y no importa cuál problema venga a su vida, usted va a seguir feliz. Aleluya. ¿Me está oyendo? No importa cuál cosa usted tenga que pasar, sea escasez de finanzas, sea enfermedad, sea perjuicio de otra persona que nos está perjudicando, sea lo que sea, usted va a vivir en completa paz delante de Dios. Porque no hay poder en esta tierra que es más poderoso que el poder de Dios. Y cuando usted se somete a las manos de Dios, usted está en buenas manos. Aleluya. Esta escritura le leímos el cual Dios lo ha propuesto en propiciación. ¿Qué quiere decir expiación o reconciliación? Por la fe en su sangre para manifestación de sus justicias, para la remisión de los pecados. Se refiere a todos quienes confiaron en Cristo antes de que Él realmente viniera, que cubre la totalidad desde el tiempo del jardín del Edén hasta el momento que murió Jesús en la cruz. En la paciencia de Dios significa que Dios toleraba la situación antes del Calvario, sabiendo que la deuda sería pagada totalmente en ese momento. En el Calvario, literalmente un sacrificio propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está recibiendo esta mañana? ¿Le gusta? Si le gusta, no está recibiendo. Dije, ¿le gusta? ¿A poco no está ahí? No está ahí. Pues, ¿qué tiene ese hombre? ¿Por qué habla así? ¿Sabes qué? El gozo mío no es que tanto me ames o que tanto haces por mí. Thank you, Lord. Amén. Aunque yo vivo de ustedes, pero yo ruego que ustedes vivan de mí. Pero eso no es suficiente. El gozo mayor mío es de ser justificado delante de Dios. Que cuando Dios me ve a mí, está viendo a su Hijo Jesucristo, en lugar de verme a mí con mis faltas y mis fallas. Gloria a Dios. Pero ¿sabe cómo nos puede ver Dios así? Cuando hemos hecho todo lo posible que está a nuestra fuerza y que hemos caminado en la voluntad de Él, que hemos dicho no a la carne cuando nos quiere arrastrar a hacer cosas que no convienen. Aunque nosotros nos justifiquemos, porque mucha gente se justifica. Diciendo, no todos lo hacen. Si es malo, pues todos están errando entonces. ¿Qué? Pero si todos se van al infierno, ¿usted también? Claro que no. Claro que no. Primero en Juan 2:2. Usted creía que ya había acabado, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que
Fíjense, no en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. 2:2 del mismo capítulo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos tienen el mismo privilegio que usted y yo hemos tenido. Todos. Él no discrimina a nadie. El más vil pecador tiene la oportunidad de ser justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. So, Dios lo dejó todo a nuestra decisión. O tomamos esa justificación y corremos con Él, o la hacemos a un lado. Eso no es para mí. No ahorita, estoy muy ocupado. Ojalá que no. Como la traducción de hilasmos, que es una palabra hebrea, lo que propicia un sacrificio propiciatorio del arca del pacto. El propiciatorio era rociado con la sangre del sacrificio en el día de la expiación. Levíticos 16:14. A veces se me entremete la otra lengua, ¿ok? Levíticos 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro, fíjense bien, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Eran ritos que la gente tenía que hacer para justificarse delante de Dios. El problema con esos ritos de sacrificio de animales era que Dios solamente ocultaba los pecados, no los abandonaba. Si usted era pecador, por un año usted estaba libre de la condenación de Dios, pero al año o cuando Dios le indicara, tenía que hacer otros sacrificios, porque el pecado no era borrado, era solamente ocultado. Cuando Cristo Jesús vino, Él nos dio el beneficio de perdonar nuestros pecados para siempre. Dice que Dios ya no se acuerda de sus pecados. Si yo voy al Señor y dice, oh Señor, pero ¿te acuerdas cuando yo andaba en el mundo? Dios le va a decir, ¿de qué? ¿Dónde andabas? Yo no tengo en mi libro récord de que tú andabas por allá. ¿Sabe por qué? Porque ese libro que Dios guardaba en usted, que guarda un libro en usted y yo, pero cuando lo guardaba allá, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y se partió el velo, ese libro se desborró. Y ahora somos escritos en el libro de la vida. Aleluya. Ahí está su nombre, ahí está el mío. ¿Por medio de qué? De la redención y justificación de la sangre de Cristo Jesús. Wow. El señal de la justa sentencia de la ley no había sido ya de manera típica cumplida, de modo que de otra manera habría sido un trono de juicio. Podía ser ahora, con base en la justicia divina, un lugar de propiciación y misericordia por medio de animales, pero no sucedió eso. Hebreos 9 del 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. Otra vez les repito, si no lo encuentra para cuando yo lo empiezo a leer, mire la pantalla, ahí está. Y dice esta escritura, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No tenemos que buscar a Dios cada año para que nos perdone nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es vivir en el reino que Él ha proveído para nosotros. No se salga de ese reino, porque ahí es un escondedero fiel de Dios. Esa es la roca firme que lo cubre en todo tiempo. Aleluya. Habiendo obtenido eterna redención, es para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, fíjense bien, la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense bien, Él lo hizo todo por nosotros, hermano. Lo hizo todo. Y nosotros no vamos a hacer nuestra parte. Desgraciadamente, en la mayoría de las iglesias le enseñan una parte de la salvación y del caminar en el reino, pero no le enseñan la otra parte. Todo el tiempo nos enseñan lo que Dios hizo y está bonito, nos gusta, porque no pone ninguna obligación en el humano o el cristiano. Toda la predicación es de lo que Dios hizo. Y es bonito, claro que es bonito. Pero tenemos que entender que Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros para vivir en el reino. En el reino no puede entrar con pecado. Cuando usted decide pecar o dejar que entre pecado en su vida, usted automáticamente está puesto fuera del reino de Dios. Y yo sé que muchos me contradicen, muchos pastores me van a contradecir en esto, pero es la verdad, la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Porque ¿cómo puede vivir en el reino con pecado? No puede. No puede. Usted considérelo en sus 5 sentidos. Usted sabe que esto tiene razón. El pecado y Dios no se unen. Por eso nos sacó. Nos sacó. Con poder de sangre, con poder de justicia, con poder de justificación, con perdón de nuestros pecados, nos sacó para ahora vivir en el reino de Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, llamado pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Este es el Nuevo Testamento que nos está hablando a nosotros de lo que se hizo en el tiempo pasado. Nos está enseñando del estado espiritual de los antepasados, que tenían que constantemente usar sacrificios de animales para limpiarlos. Ahora tenemos la sangre de un cordero puro y santo que nos compró con precio. Y si usted es cristiano, usted ya no pertenece a usted pertenece a Dios. Por eso Cristo Jesús, hasta para ir a la cruz, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque la Biblia dice que somos comprados con precio de sangre. Y si somos comprados, quiere decir que pertenecemos a alguien, al que nos compró. Aleluya. So, aquel
dicho que teníamos ahí en el mundo, yo hago lo que me da gana, ya no existe aquí. Amén. Como el hombre que vivía sueltamente allá y luego se casó, ya no existe aquello que yo hago lo que me da gana, porque si lo hace va a haber problemas en el hogar. Y ese es el problema más grande que hay en los matrimonios, que el hombre o la mujer andan haciendo lo que le da gana. Yo no respondo a nadie, yo soy hombre, yo soy macho. Eres un perdido, es lo que eres. La verdad no peca, pero desincomoda, ¿verdad? ¿Por qué habla ese hombre tan fuerte? Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios, porque Él entiende nuestras debilidades. Pero por eso nos dejó, fíjense bien, por eso nos dejó arrepentimiento, por eso nos dejó convicción. Cuando usted le falla a Dios, si usted es cristiano verdaderamente, usted va a tener una convicción que no lo va a dejar comer, no lo va a dejar dormir, no lo va a dejar estar hasta que usted arregle cuentas con el Maestro. Y si usted puede vivir en pecado y no tiene convicción, no tiene salvación tampoco. Lo siento. Lo siento. Pero ¿sabe qué? Esta mañana usted puede venir al Señor y entregar su vida a Él. Y decir, Señor, yo necesito convicción. Yo soy un rebelde que si no me controlas, yo vivo en rebeldía. Muy fácil para mí hacerlo. Necesito que tú tomes control de mi vida para caminar en ese camino. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No podemos decir, pero Dios nunca estaba en la carne para saber el problema que tenemos con la carne. Sí, Jesús estuvo aquí. Era Dios. Y Él supo todas las tentaciones. ¿Usted nunca había pensado que Jesús fuera tentado con pecado? ¿Cuál pecado puede usted pensar ahorita que Él no fue tentado con ese pecado? A propósito. A propósito. Fue tentado con todo pecado que usted puede pensar ahorita. Pero nunca pecó. Nunca cedió al pecado. Dice bien lo que dice, pero sin pecado. Ese fue Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Aleluya. Un sitio de comunión con Dios en cumplimiento de tipo antiguo testamentario. Cristo es en sí mismo el hilasmos, lo que propicia, y el hilasterión, el lugar de propiciación. Fíjense bien, propicia, propiciación, la palabra ocurre en 1 de Juan 2 y 4:10. Él es la propiciación por nuestros pecados, fíjense bien. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 4:10. Envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. El propiciatorio rociado con su propia sangre, la señal de que Él ha honrado la ley al sufrir en nuestro lugar la justa sentencia que ella impone al pecador, a fin de que Dios, quien siempre previó la cruz, pudiera ser vindicado en el hecho de haber pasado por alto los pecados pasados de nosotros desde Adán hasta Moisés y hasta hoy. Gloria a Dios.
Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿Qué quiere decir esta escritura? Aquellos que nunca oyeron no son responsables a Dios. En su ignorancia Dios les va a permitir que se arrepientan y sean salvos, pero son los que no han oído. Todo el que ha oído es juzgado por sí y por Dios. Por eso la fe viene por el oír. ¿Para qué quiero fe? Para ser salvo. Es el primer paso. Salvación viene por fe, pero no termina ahí. Vivimos por fe cada día. Y es interesante que nosotros ponemos nuestra fe en cosas de la carne, cosas del mundo, como automóviles o cosas así, que ponemos nuestra fe para creer que el automóvil se va a parar cuando le pongan los frenos. Amén. Para creer que nos van a pagar cuando hemos trabajado toda la semana. Tenemos fe para todas estas cosas. ¿Quién más va a trabajar gratis por una semana sin creer que le van a pagar al fin de la semana? O como le paguen a usted, ¿verdad? Yo creo que no hay una persona aquí que trabaja sin tener la realidad que le van a pagar cuando usted haga su trabajo. Ya. Y los pecados del creyente o de los creyentes que vivieron bajo el pacto antiguo, Éxodo 29:33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son Satanás. Y también para que él pudiera ser justo al justificar a los pecadores bajo el nuevo pacto en la propiciación. La idea no era aplacar a un Dios vengativo, sino hacerlo recto según su santa ley y proveer así la base para que él mostrara misericordia en conformidad con su justicia. Dios no puede ser satisfecho con ninguna otra obra más que la obra que Cristo hizo en la cruz. Usted y yo estamos bajo esa autoridad. Y creer que podemos vivir sueltamente sin someternos a esa autoridad es peligroso. Porque es condenación. Jesús dijo en una ocasión, en aquel día, muchos vendrán y me dirán, Señor, yo soy de iglesia sobre la roca, Señor. De seguro estoy salvo, Señor. En tu nombre, Señor, hasta hice milagros. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre sané los enfermos. Mucha gente cree que somos espirituales cuando echamos fuera enfermedad o demonios, pero eso no es espiritualidad. Ese es el poder de Dios. El poder de su palabra. Que si un caballo lo habla, Dios lo va a hacer. Si un burro lo habla, Dios lo va a hacer. ¿Me entiende? Porque no es usted, no es su palabra suya, es la palabra de Dios. Que dice, mi palabra no volverá vacía. Aleluya, gloria a Dios. No, nunca piense que usted es muy espiritual porque oró por algo y Dios le contestó. Dios estaba teniendo compasión de usted y misericordia de usted. No fue su espiritualidad que causó a Dios a escucharle y a obsequiarle lo que usted pedía. Todo depende de Dios. Todo depende de Cristo Jesús, su Hijo. Todo depende del Espíritu Santo de Dios.
Por eso Él nos lo puso dentro. Ya no está afuera, ahora está dentro de cada cristiano. Qué lindo, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Pero quiero decir que si usted se siente aporreado cuando va a salir de la iglesia, prefiero que se sienta aporreado y que oiga la verdad, que se siente todo gozoso hablando del pastor. Nunca predicación. Olvídese de eso. Eso es barato. Porque un día la gente le está levantando y otro día le está aplastando. Un día usted es la mera verdad y otro día no es nada. ¿Es la verdad? No. Todos queremos aprobación de hombre, pero se nos olvida la aprobación de Dios. Y esa es la que vale.